Bueno, para cortar un poco, porque en realidad las relaciones han sido difíciles desde que se disuelve la Unión Soviética, el año 91, pero el año 2014 hubo un presidente en Ucrania, me parece que es Yanukovych, que iba a firmar un acuerdo con la Unión Europea. Después hablamos antecedentes, pero Ucrania es un país muy interesante porque es muy rico agrícolamente y tiene la mayor población de Europa y por lo mismo militarmente sería muy importante porque es un ejército grande. Bueno, entonces Ucrania con este potencial iba a formar un acuerdo con la Unión Europea que podría ser el primer paso para su integración a la OTAN, ¿no? Que ya tiene un cariz militar. Pero los rusos se opusieron y pusieron plata. Le ofrecieron plata. Dijeron, nosotros les podemos dar también un gran préstamo, como está dando la Unión Europea. El presidente Yanukovych, que más bien se inclinaba un poco a Rusia, pero en este caso lo hizo más que nada por el argumento de la plata, ¿no? Plata para Ucrania, ¿no? Entonces dejó de firmar con la Unión Europea y firmó un acuerdo con Rusia. Inmediatamente se gestaron muchísimas manifestaciones. Era presidente constitucional. Se levantaron muchísimas manifestaciones, protestas del sector que Ucrania está dividido, son 50-50 en cuanto a preferencia por acercarse a Rusia o acercarse a la Unión Europea. Entonces los que están contra Rusia manifestaron, hubo protestas. En estas protestas participaron autoridades norteamericanas, participó el senador McCain, participó una secretaria de Estado, una ministra y viceministra norteamericana, muy fuerte, ¿no? Contra el presidente. Y al final el presidente dio marcha atrás y dijo que iba a reducir su mandato y hizo una serie de concesiones, pero la gente siguió presionando y hubo hasta violencia, el presidente se huyó del país. Entonces tomaron el gobierno, pero esto hizo una especie de golpe, ¿no? Los pro-Unión Europea, los pro-Occidente. Entonces, Rusia, el temor que tenía era que la base de Crimea, que ellos tienen desde 1783, a veces la han tenido como un alquiler de largo plazo, a veces cuando Ucrania ha sido parte de Rusia, ha sido parte de Rusia también la base, ellos tenían que perder esa base es muy importante porque es una base en aguas tibias para Rusia, o sea que estratégicamente es de primera importancia. Entonces, Rusia lo que hizo fue, aprovechando que tiene mucho militar en Crimea, aprovechando que en el sector este de Ucrania hay muchos rusos étnicos o gente que habla ruso, entonces hizo un movimiento en Crimea y promovió una pronunciación y Crimea se pronunció porque quería independizarse, ¿no? Entonces Rusia podía pasar a Rusia, ¿no? Y después, o sea, lo que quiso Rusia fue no fuera a ser que este gobierno pro-occidental decidiera anular el alquiler, con lo cual reventaban a Rusia y entonces se adelantó de una manera que evidentemente es ilegal, pero las ilegalidades se han compensado por quienes sacaron al presidente Yanukovych, ¿no? Hizo eso, y después también, de alguna forma uno presume que han sido agitados por los rusos, en la parte este del país, que es la parte industrial, donde hay, como te repito, mucho ruso étnico, se levantaron también, ¿no? Y ahí está una guerra civil. Bueno, ha habido enfrentamientos fuertes, pero sin un acuerdo en el cual estaba por un lado Ucrania, países mediadores de Europa y Rusia por el otro. Porque Rusia nunca ha participado abiertamente del conflicto, lo que decía Rusia era dar apoyo de armas y equipo a los rebeldes, ¿no? Algunos dicen que también han entrado soldados, pero no tenía necesidad de dar ese apoyo. Entonces el arreglo ha sido entre Rusia, Ucrania y algunos países europeos. Pero eso no se está manteniendo, porque esto incluido alto fuego no se ha mantenido. Entonces, como tú has visto, y esa fue la información que me enviaste, ha habido problemas últimamente, ¿no? En cuanto a que los rusos dicen que había atentados. Esto hay que tomarlo con pinzas, puede que sea verdad, puede que sea algo inventado por los rusos, hasta puede ser hecho por ellos mismos. Eso se llama operaciones de falsa bandera, que un país hace algo terrible contra sí mismo o contra gente de su lado y se lo atribuye al otro para difamar o para que haya un motivo de intervención. Sí, puede que sea verdad o no, pero acá lo delicado es que ya están hablando los ucranianos, el mismo presidente Poroshenko de Ucrania está hablando de la posibilidad de una guerra, que recrudezca la guerra, está hablando de invasión rusa. Yo no creo que pueda haber invasión rusa,
Pero lo que sí puede haber, creo que estoy entrando a la segunda pregunta, ¿no? Lo que sí puede haber es que Rusia aumente el apoyo a los rebeldes, que los rebeldes vuelvan a la ofensiva. Mira, este es un momento ideal para hacer esto, porque Europa está en una total desorganización. Los ingleses se han salido, los franceses van a tener elecciones dentro de poco y el presidente está haciendo demagogia para parecer fuerte y no quiere meterse en nada que sea peligroso. Y Estados Unidos está con elecciones a puertas. Entonces, en este momento, si hubiera una disminución de la violencia, Rusia probablemente, la OTAN, Occidente, no podría reaccionar. Con sanciones, además, ya no puede hacer mucho porque a Rusia las sanciones no le hacen mucha media. Y militarmente sería pues tremendo enfrentarse con Rusia. Y la cosa más importante, estoy diciendo muchas cosas juntas, respondiendo a varias preguntas, es Ucrania es un país profundamente corroído por la corrupción. Entonces, quien se haga de ese país se va a hacer de un país difícilmente gobernable. Entonces, yo no creo que Europa quiera ir a una confrontación con Rusia para retener a Ucrania. Claro que Ucrania es muy valioso, pero te das cuenta, la alternativa es pelear o gastar muchísimo dinero en una confrontación militar con Rusia, aunque sea indirecta, apoyar a los ucranianos, para un país que no se puede gobernar. Porque estaba viendo una entrevista que le hicieron al presidente Poroshenko también, la entrevistadora americana Nampur le decía, pero ustedes lo acusan de corrupción y no han hecho nada para lograr la corrupción. Y el presidente no sabía qué contestar. Mira, una guerra entre Ucrania y Rusia directamente me parece bastante improbable, porque seguiría habiéndose una intervención de Rusia, una intervención que sería pues, muy burda, porque a través de la frontera entraría apoyo sobre todo de armamento, ¿no? Y a lo mejor tropas de élite, pero no sería una guerra declarada. Entonces sí, debería haber, creemos, una respuesta fuerte de Estados Unidos sobre todo, ¿no? Pero yo creo que, como te adelanté, es un momento muy difícil porque hay coyunturas o problemas internos serios en los países clave de Occidente, ¿no? Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y podemos sumar a Alemania, que también la canciller Merkel se ve en dificultades para ganar elecciones en los distintos estados federales, ¿no? Entonces, no sería una guerra directa, y yo pienso que lamentablemente no es mucho lo que podría hacer Occidente, no es mucho lo que podría hacer Occidente, ¿no? Ucrania está en una situación calamitosa económicamente. El país tiene una deuda enorme, incluso una de las cosas que se dice es quién pagaría la deuda de Ucrania. Europa está dispuesta a hacerlo y por ahí es que yo te digo que Europa no me tirará nada a fuego por Ucrania porque ni siquiera para pagar la deuda están armados, ¿no? Entonces la situación ya es bien difícil, ¿no? Lo que pasa es que ya había penuria de bajas, ¿no? Entonces sí, ese país podría ser más lesionado porque es un país que está dividido, ¿no? Sería bastante grave para Ucrania, pero digamos, lamentablemente el vecino de Ucrania está siempre muy ligado a Rusia, ¿no? Entonces no te digo que tenga que ser parte de Rusia, sino que a menos que Ucrania sea un país donde surge un movimiento independiente, honesto, fuerte, para tener una nación propia, va a ser bastante difícil que puedan resistir las presiones de Rusia o que puedan soportar estas presiones de los dos lados, dice para el lado europeo o para el lado ruso. O sea que yo anticipo que en los próximos años, o ya en el próximo año va a ser difícil la solución de Ucrania con guerra o sin guerra, pero si no llega a haber una guerra, va a haber un agravamiento de la violencia, ¿no? Un agravamiento del conflicto con las fuerzas prorrusas. Ten en cuenta que esa gente que está ahí en Ucrania son rusos, pero rusos, porque Ucrania perteneció a Rusia hasta el año 91. Entonces, son rusos étnicos, o son rusos incluso que tienen su carta de ciudadanía rusa, soviética, ¿no? Por eso es una situación bien difícil en ese país.